Uno de los temas que nos aboca, que nos ha atravesado en estos días, es el aporte, ¿no? ¿Cómo se llama? El término correcto es aporte extraordinario, ¿no? De las grandes fortunas. Exacto. Un aporte necesario, ¿no? Y que algunos quieren como objetar, ¿no? Raro. Sí, es bastante raro, sí. Acá hay grandes sectores que se quejan de la presión impositiva que tienen las empresas en la Argentina. El otro día leía, mejor dicho, escuchaba un audio de Álvarez Agís, muy interesante, porque él decía que en Holanda, que precisamente no es ningún país populista ni de izquierda, el mayor gravamen es a la fortuna de las personas, no a las empresas. Claro. Bueno, está claro que la oposición al proyecto que se presentó en el Congreso es parte de toda la campaña política que venimos escuchando permanentemente en la Argentina, de las distintas manifestaciones que hubo contra la cuarentena, negando la pandemia, y me parece que van de la mano de las declaraciones de Eduardo Duhalde, que han sido explosivas. Sí. Pero me parece que tienen una cuota de sinceridad que tiene que ver con una campaña de tono golpista que hay desde los medios y de distintos sectores políticos. Y para charlar estos dos temas, cuando con Gerardo pensábamos y imaginábamos en el programa, surgió un nombre casi que por naturaleza, un tipo que siempre ha estado del lado de la democracia, del lado de la justa distribución de las riquezas y del lado de la dignidad popular, que es a quien tenemos al teléfono, a Jorge de Antoni, quien es un radical de los buenos, un radical, digo, porque el resto en realidad habría que discutir si son radicales o no. Un radical, dirigente gremial, secretario general adjunto de la CGT y responsable de la bancaria San Martín 3 de febrero. Jorge, acá con Gerardo te saludamos. ¿Qué tal, Joaquín, Gerardo? Qué alegría me da saber que están llevando adelante un proyecto juntos de esta característica. Gracias, maestro. La verdad que me alegra muchísimo y te agradezco la generosa palabra que tuviste, y por todo eso que dijiste es que transitamos juntos la militancia política defendiendo derechos en las calles estos últimos 4 años, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste a Eduardo Duhalde decir lo que decía en América? Mirá, vos sabés que casualmente ese programa te pongo mucha energía en verlo, ¿no? La verdad que mucha voluntad pongo, pero creo que hay que consumir toda la información posible, fundamentalmente para eso, para estar informado y saber qué piensa el enemigo. Y la verdad que lo estaba mirando con mi esposa y te voy a graficar hasta la cuestión corporal. Escuché eso y giré inmediatamente la cabeza a mi mujer para ver si habíamos escuchado los dos lo mismo. Claro. Sinceramente, asombro, primero. Segundo, no estoy del lado de aquellos que dicen que Duhalde está grande. No. Sí, grande está. Pero alguien que ocupó nada más ni nada menos que la presidencia de la nación en este o en cualquier país no tiene ese tipo de manifestaciones en forma gratuitas o simplemente porque le pintó el humor testicular. No. Van a cumplir un trabajo, van a cumplir una misión en sus dichos. Claro. Y la verdad es que, sinceramente, al día inmediato posterior, el compañero Palazzo nos citó a una reunión por Zoom a todos los secretarios generales, emitimos un documento, lo propio hicimos más tarde, así en forma zonal, la Corriente Federal de Trabajadores, y a la noche tuvimos un Zoom con Ricardo Alfonsín, y el espacio en el cual nosotros militamos, que es el EPA, el Espacio de Pensamiento Alfonsinista, también emitió un comunicado. Todos, y debo decir que también todo lo que vi del resto de los movimientos políticos y organizaciones giraba en torno a lo mismo. Primero, para que haya un golpe de Estado se tiene que dar por lo menos 2 condiciones. La primera, que de un lado esté el ejército y esté
determinados sectores de la sociedad civil. Y del otro lado tiene que haber una complacencia, por lo menos, si no es estar consustanciado, por lo menos complacencia de la población. Ninguna de esas dos características están. Ninguna de esas dos características. Primero porque creo que de alguna manera el transitar de la democracia, con sus más, con sus menos, con aprendizajes, hizo que el ejército de alguna manera se incorporara definitivamente al Estado democrático, se sumiera al poder del Ejecutivo, en este caso el comandante jefe es el presidente de la Nación Argentina. Y el segundo, quedó absolutamente más claro, que la población, después de recuperar la democracia en aquella epopeya de 1983 que encabezó Raúl Alfonsín y que acompañó el conjunto de la ciudadanía, más haber cumplido con lo que prometió en campaña aquel grandioso candidato a presidente, que fue juzgar a las juntas militares, fueron juzgadas, incluso con el cumplimiento de algo que trajo no pocos dolores de cabeza, que fue obediencia debida y punto final. Pero si nos remitimos a la campaña electoral, aquel candidato a presidente hablaba de los 3 niveles de juzgamientos. ¿Y por qué se llevó a cabo en ese momento? Se llevó a cabo en ese momento porque la democracia todavía era muy endeble. Y recuerden ustedes que ante cada citación de juzgamiento, los militares se escondían en los cuarteles y había un levantamiento. Y había que garantizar justamente la recuperación democrática. Le voy a contar algo, un alto acá, le voy a contar una infidencia. Yo tuve la satisfacción de los últimos 12 años de vida de Raúl Alfonsín, de trabajar en sus oficinas. Y en aquel momento me dio 2 cartas para que acercara, una al presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical y otra al presidente de diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Saben qué decía esas cartas? ¿Qué decía? Que ante el tratamiento de la derogación de obediencia debida y punto final, que si se sintieran liberados de tener que defenderlas por haber sido leyes que se dictó su gobierno. Y decía que lo que en algún momento pudo haber servido, ahora ya no tanto. Claro. Y acompañó la derogación que proponía el presidente Kirchner. Eso habla de la grandeza de quienes están consustanciados con la democracia. Por eso me parece que esto que planteó el expresidente Duhalde no tiene espacio en la sociedad argentina, pero cuidado, hay que estar atentos y vigilantes. Mi abuelo me decía más vigilante que atentos. Porque no vaya a ser cosa que un día nos encontremos en la calle tratando de defender a aquellos que creíamos definitivamente ganados. A mí lo que me preocupa, Jorge, Gerardo, que si bien en la sociedad se nota que hay un rechazo a estas palabras retrógradas, ¿no? Y que atrasan y que además duelen, ¿no? Es que hay algunos sectores de la política que no los vi muy compenetrados en el rechazo, y ni que hablar de algunos medios de comunicación, ¿no? Si bien el ejército podemos decir que está en su lugar, que es el de defender la democracia, no nos tiene que sorprender que digamos no, el ejército, el aparato represivo estatal no estaría compenetrado, es lo que tienen que hacer. Me preocupa algunos silencios o algunas voces bajas que no gritaron muy fuerte nunca más en estos días. Sí, es cierto, yo esperaba también el pronunciamiento de algunos sectores, pero también debemos reconocer que son minoritarios, casi sin gravitación en la política argentina. Pero no obstante, yo me quedo con los pronunciamientos que hubo, que realmente fueron abrumadores, pero coincido con vos, me hubiese gustado que otros también se pronunciaban, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Uno no sabe si no se pronunciaron por torpeza, no se pronunciaron porque no se pronunciaron, o no se pronunciaron por complicidad. Totalmente. Entonces, por supuesto que preocupa. Por eso yo creo que todos los que militamos en la política, en las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, que pertenecemos al campo popular, debemos trabajar fundamentalmente para seguir afianzando lazos. Hay algo que se llama en la vida affecto societatis, ¿no es cierto? Sí. Bueno, incorporémoslo en la militancia.
porque, y esto creo que tanto vos, Joaquín, como Gerardo y otros compañeros, me incluyo, no necesitamos ante cada acontecimiento tener que hacer una asamblea para ponernos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo rápidamente porque sabemos de qué lado estamos. Totalmente. Jorge, estamos totalmente de acuerdo y sabemos de qué lado estamos, sin embargo, no deja de causar preocupación las declaraciones de Duhalde y otras declaraciones que van en el mismo sentido, lo mismo que planteaba Joaquín, la campaña que hay en los medios. Y esto que planteas vos de ser vigilantes, de estar atentos, me trae a la memoria la situación de Bolivia, donde probablemente cuando uno veía los cambios que había producido el gobierno de Evo Morales, parecía utópico, no parte de lo que podría suceder ese golpe que terminó con el gobierno de Evo. Uh-huh. Eso es lo que me preocupa, la necesidad de estar vigilantes, de estar atentos, porque me parece que las declaraciones de Duhalde son una parte más de una campaña que viene desde hace un tiempo, que se ha expresado en determinadas movilizaciones que hubo, donde hay manifestaciones de sectores francamente fascistas, diría yo. Sí, por supuesto, y aparte yo a tu reflexión le agregaría algo. ¿En qué momento surgen? Surgen en el momento donde yo particularmente pienso que el gobierno argentino está transitando en forma correcta y responsable esta pandemia. No podemos hablar con resultado exitoso, porque cuando hay muerte es ningún resultado exitoso, pero la está transitando en forma responsable, en forma correcta. Estas declaraciones surgen en el momento que se está avanzando con el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Esto surge en el momento donde se está de alguna manera recuperando en el campo tecnológico, y lo vimos en el día de ayer, lo que había sido abandonado en los 4 años del gobierno neoliberal. Esto surge en el momento donde se está transitando en la Cámara de Diputados, próximamente ya con media sanción en senadores, la reforma judicial, justamente en ese momento, y donde venimos soportando del momento mismo de la asunción del gobierno de Fernández, de Alberto Fernández y de Cristina, desde el momento mismo de su asunción, la prédica fascista de los medios, está claro. Entonces, no es, y aparte otra cosa, convengamos también de que Eduardo Duhalde no era un dirigente que habitualmente estaba en los medios. Acá no, es como que dijeron, bueno, ahora sí, ahora que aparezca. Nos acaba de llegar un mensajito con esas declaraciones. Perdón, que los interrumpa, que aporta al debate. El ruso dice: mucho se puede criticar a Alfonsín y a su gobierno, pero el juicio de las juntas y el nunca más son y serán ejemplos en el mundo. Y eso lo hizo posible él. Pero ojo, no bajar los brazos porque la derecha y los fachos nunca duermen. Duhalde no se chupa el dedo. Te agrego, Jorge, que las declaraciones de Duhalde vinieron un día después de que el gobierno declarara de servicio público la conectividad, diciéndole a Clarín, van a tener que ganar un poquito menos, muchachos. Tal cual. Por eso digo, yo le agregaba eso a la reflexión que comparto absolutamente. Y te digo más, mirá, vos sabés que, ustedes saben que nosotros el mes pasado terminamos de cerrar la paritaria del gremio, ¿no es cierto? Bueno, ahí uno se sienta con actores que manejan nada más ni nada menos que el sistema financiero. Entonces nosotros nos habíamos propuesto no tener que atosigar al Estado y no tener que ir de vuelta a meter la mano en el bolsillo al Estado para alcanzar la satisfacción en el acuerdo paritario. Le dijimos a los patronales de la banca privada: miren, muchachos, nosotros conocemos los números de ustedes. Siempre que nos sentamos en una mesa a discutir paritaria, nos sentamos conociendo los números de ustedes. Es más,
en alguna vez los desplegamos arriba del escritorio, para que sepan que nosotros estudiamos antes de venir a discutir. Bueno, es cierto que esta pandemia hace que los bancos no tengan la ganancia que supieron tener en los últimos 4 años. Muchos de ellos, en concepto de intereses y comisiones, es poco más que cero lo que ganan, ¿correcto? Sí. Pero le dijimos, muchachos, pónganla por la que se llevaron todos estos últimos años. Exactamente. Totalmente. Entonces, nosotros conocemos cuál es la visión que tienen esos sectores, que encajaban mucho mejor con el gobierno anterior, que los había convocado a un trabajo que era nada más y nada menos que la timba financiera, en vez de que los bancos pongan la plata en la producción, el trabajo, el empleo, en capital de trabajo, capital de evolución, no, tasas altísimas para que la pongan en los bancos, ganan ellos, ganan las grandes fortunas y se joden los trabajadores. Todo esto que estamos trabajando y que estamos en conjunto, todos los movimientos que de alguna manera confluimos para que Alberto y Cristina estén en la casa de gobierno, todos estos sectores que se están viendo en retracción son los que generan manifestaciones como la que llevó adelante Gol del otro día. Y atando con esto, ¿qué opinión tenés con respecto a la propuesta de los aportes de las grandes fortunas? Mirá, yo muchas veces me pregunto si los que opinan nada más que de malvado o de ignorante lo que opinan. Y me quedo con que son mitad y mitad ignorante y mitad malvado. Porque la verdad, no leen, no estudian. En Inglaterra se aplica, estoy hablando de que no, te voy a hablar de países que no lo podemos tipificar, ¿viste? De marxista, comunista. Sí, claro. Comunista. Claro, ¿viste? O sea, Inglaterra, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Austria que termina de ganar una facción ultraderechista en las elecciones. Exactamente. ¿Sí? La legislativa la ganó un sector ultraderechista. Bueno, Austria. Después, Francia, que recién Macron termina de recibir y le invita a almorzar a Macri. Todos esos países tienen aportes extraordinarios a la grande fortuna. Ahora, cuando se pretende llevarse adelante en Argentina, se lo culpa en términos ideológicos. Pero aparte, un razonamiento. Estamos hablando que los que aportarían, no conozco el profundidad del proyecto, ¿no? Sí. El anteproyecto. Pero los que aportarían son aquellos que están por encima de los 200 millones de pesos. 12.000 personas. Claro, no que va a aportar, viste, aquel comerciante que se jubiló y con mucho esfuerzo juntó 2 millones de pesos para poner a trabajar a ver si saca un mango para vivir un poco mejor. No, estamos hablando de los que tienen por encima de 200 millones de pesos. Totalmente. Entonces, acá lo que quieren defender esos sectores y los que hacen las prédicas en los medios, los principales responsables de la banca privada extranjera, sectores importantes de la política, particularmente los que abandonaron el gobierno felizmente en diciembre del año pasado, es defender los privilegios. Nada le interesa respecto al interés nacional y mucho menos colaborar con los que menos tienen. Gerardo, Jorge, ¿te jode, te molesta ver al radicalismo, que es tu partido, del que sos parte, el que ha sido tan importante también a lo largo de la historia, en la posición en la que está actualmente? No me molesta, me duele, mucho. El otro día hablaba con un compañero con el cual llevo 40 años de militancia, compañero peronista, mi querido amigo Miguel Duche, y me dijo, te comprendo, es el mismo dolor que tenía yo como peronista cuando Menem avanzó con las privatizaciones. Claro. Y la verdad que nos comprendíamos. Tengo un dolor inconmensurable, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque más allá del dolor que yo venía arrastrando en el 2015 en adelante, cuando pierde las elecciones Juntos por el Cambio, yo imaginé, incrédulamente, que el partido iba a entrar en un estado de asamblea, que el partido iba a convocar a un gran debate para analizar la cagada que habían hecho los últimos 4 años, por qué se habían alejado tanto del ideario de la Unión Cívica Radical, por qué habían hecho
de alguna manera una suerte de genuflexión con el PRO, donde en esos 4 años nada dijo de las políticas que se llevaban adelante, que nada tenían que ver con los valores que inspiraron a la Unión Cívica Radical. Bueno, nada de eso sucedió. Siguieron como si nada hubiese pasado, siguieron como si todo hubiese salido fenómeno, y lo que es peor, en términos ideológicos se corrieron aún más a la derecha. ¿Por qué? Porque ratificaron su alianza en Juntos por el Cambio, su pertenencia a la alianza Juntos para el Cambio. ¿Y por qué lo hicieron? Porque quieren conducir ese 40% que sacaron en la última elección. Claro. Y para conducir ese 40% que sacaron en la última elección, hay una carrera exagerada entre el PRO y la UCR para ver quién tiene posiciones más de derecha. Se van a caer del mapa. Claro, es gravísimo, es gravísimo. Sinceramente, muchos correligionarios amigos, porque vos me conocés, Gerardo, vos también, yo no hago política en términos personales, yo discuto ideas. Discuto ideas. Muchos correligionarios se enojan porque yo digo que nada me reconozco en esta Unión Cívica Radical. No tiene absolutamente nada que ver con esa Unión Cívica Radical, donde yo a los 16 años fui de adherente y a los 18 me afilié. ¿Van a participar de la interna? No. Mira, nosotros, está subido recientemente en las redes. Yo había hecho algunas manifestaciones en el curso de la semana pasada, pero ahora hay un documento oficial que hemos suscrito todos los sectores alfonsinistas que no tenemos nada que ver con la orgánica del partido, donde respecto de la interna decimos algunas cosas. Por ejemplo, sinceramente, ¿creen que es lo mejor convocar a una elección interna partidaria en el marco de este desastre sanitario? Claro. Para una interna uno debe contar con los padrones, ¿no es cierto?, con anterioridad. Posteriormente tenemos que visitar a los afiliados para decirles por qué vamos a elecciones, por qué pretendemos conducir el radicalismo bonaerense. Y por último, hay que abrir las escuelas para que la gente vaya a votar. Sinceramente, me hablan de abrir las escuelas cuando todavía no sabemos cuándo van a volver los pibes a la clase, o pretenden abrirlas primero para las elecciones de la Unión Cívica Radical y después van a ir los pibes. Increíble. Sinceramente, o sea, la verdad, están absolutamente alejados de lo que le pasa a la gente. Absolutamente alejados. Pero eso no es nada. En la última reunión que hubo, y debo decir la última, fue la única reunión de comisión directiva que hubo del radicalismo bonaerense, ¿saben para qué sesionaron? No, ¿para qué? Para expulsar a 750 radicales que en la última elección integraron listas que confrontaron con la lista de la orgánica de la Unión Cívica Radical con Juntos por el Cambio. Ajá. ¿Eso para qué? Para limpiar el padrón y decir, bueno, vamos para adelante, hagamos cualquier desaguisado que nadie va a competir. Increíble. Por eso yo sinceramente vengo repitiendo, y lo he dicho el año pasado hasta el hartazgo en cuantas tribunas me ofrecieron, que pertenecer a un partido político supone mucho más que tener derechos y también contraer obligaciones. Fundamentalmente, pertenecer a un partido político es ser consecuente con las ideas que lo inspiraron. Y yo tengo la tranquilidad absoluta de conciencia y de espíritu que estoy haciendo radicalismo donde estoy. Total. Haber acompañado el último gobierno, la última elección, a que Alberto y Cristina estuvieran en la Casa de Gobierno, hice radicalismo. Cuando estoy integrando un sindicato como el que lidera el compañero Palazzo, también estoy haciendo radicalismo. Cuando hago y participo de eventos como los que me invitan ustedes, con organizaciones sociales, estoy haciendo radicalismo. Lo otro me parece de que es nada más que blandir el sello de la orgánica de la Unión Cívica Radical, que por otra parte, les digo, le hablan a un colectivo que ya no existe más. Jorge, le hablan a un colectivo que ya no existe más. Tenemos que ir al corte, agradecerte por tu tiempo. Esperemos más pronto que tarde poder tenerte en el estudio nuevamente como en otras oportunidades y poder estrecharnos y abrazarnos como corresponde, que bueno, por el momento no lo podemos hacer. Sí, por supuesto. Igualmente le digo, en la bancaria acá en San Martín
tenemos ya implementado desde el momento mismo del inicio de la pandemia todo el protocolo, pero tenemos lunes, miércoles y viernes tenemos las guardias, martes y jueves normalmente hacemos Zoom desde nuestras casas, pero son bienvenidos. No podemos tomar mate, pero café sí. Bueno. Vamos por el cafecito. Muy agradecido, sinceramente. Es un gusto siempre conversar con ustedes. A vos, Jorge. Gracias, maestro. Gracias por pasar Abrazo. acá entre nosotros.